un caso que ha desafiado el paso del tiempo y la lógica, un enigma envuelto en ácido sulfúrico y susurros de tragedia. Prepárense para sumergirse en la desaparición de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Un caso que, a pesar de haber ocurrido en 1986, sigue despertando escalofríos y preguntas sin respuesta. Exacto, un rompecabezas cuyas piezas parecen no encajar. Tenemos un niño de 10 años, un camión cisterna cargado con ácido sulfúrico, un accidente fatal, una desaparición que parece desafiar las leyes de la física. ¿Qué pasó realmente con Juan Pedro? Se lo tragó la tierra. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos remontarnos al 24 de junio de 1986. Juan Pedro viajaba con sus padres Andrés y Carmen desde Murcia a Bilbao en un camión cisterna. Su última parada conocida fue en el Mesón Aragón, un restaurante de carretera. Un último atisbo de normalidad, antes de que la tragedia se cerniera sobre ellos. ¿Qué sabemos de esa parada? Hubo algo inusual. Según los testimonios, nada fuera de lo común, la familia comió, descansó y continuó su viaje. Es a partir de ese momento que la historia se torna borrosa, como si una niebla espesa hubiera cubierto el camino. Al amanecer del día siguiente, el camión cisterna cargado con más de 20.000 litros de ácido sulfúrico se accidentó en la carretera Aní, cerca de Somosierra, un escenario dantesco, ¿verdad? Imagina la escena: el camión circulando a una velocidad excesiva, según el informe policial, pierde el control en una curva y se precipita al vacío. Los cuerpos de Andrés y Carmen, aunque afectados por el ácido, fueron recuperados entre los restos del camión. Pero de Juan Pedro ni rastro. ¿Cómo es posible que se desvaneciera sin dejar huella en un accidente de tal magnitud? La hipótesis inicial, escalofriante pero lógica a simple vista, fue que el ácido sulfúrico había disuelto completamente el cuerpo del niño. Sin embargo, los expertos la descartaron rápidamente. ¿Y por qué? No era suficiente la potencia del ácido para desintegrar un cuerpo. La intervención de los servicios de emergencia fue muy rápida, y los cuerpos de los padres, aunque terriblemente afectados, no estaban completamente disueltos. Además, se encontraron algunas pertenencias de Juan Pedro dentro del camión, una zapatilla y algo de ropa. Si el ácido hubiera actuado con tanta fuerza, estas prendas también habrían desaparecido. Es decir, Juan Pedro no se evaporó, estaba en el camión en el momento del accidente, pero luego, ¿qué? Te lo tragó la tierra. Escapó ileso entre los hierros retorcidos y el ácido. Las investigaciones revelaron detalles aún más extraños. El camión, según las inspecciones, estaba en perfectas condiciones, sin ningún fallo mecánico que pudiera explicar el accidente. Parecía que Andrés, un conductor experimentado, simplemente había perdido el control del vehículo. Y aquí entra en juego un elemento crucial: el tacógrafo del camión. Para quienes no lo sepan, el tacógrafo es como una caja negra que registra la velocidad y las paradas de un vehículo. Y en este caso, el tacógrafo nos susurra un enigma escalofriante: 12 paradas breves. En los últimos 13 kilómetros antes del accidente, 12 paradas inexplicables. 12 momentos en los que el camión se detuvo sin razón aparente en un tramo de carretera relativamente corto. ¿Qué estaba ocurriendo en esos instantes? ¿Qué secreto esconden esas paradas? 12 sombras que se ciernen sobre este caso ya de por sí desconcertante. ¿A qué se debían esas paradas? ¿Tenía Andrés algún problema? ¿O había algo más? Algo que nos helaría la sangre si lo supiéramos. Las paradas sin duda son la primera pieza suelta de este macabro rompecabezas, la primera grieta en el aparente lógica de un accidente de tráfico. Y un año después del accidente, mientras se desguazaba el camión, una nueva pieza aparece en el tablero, un giro inesperado que lo cambia, todos restos de heroína ocultos en su interior. Un descubrimiento que nos obliga a replantearnos toda la historia. La aparición de la droga tiñe el caso de un nuevo matiz, un oscuro y peligroso narcotráfico. Y aquí las preguntas se multiplican. Estaban los padres de Juan Pedro involucrados en el mundo de las drogas. Según las investigaciones, nada apuntaba en esa dirección. Andrés y Carmen eran un matrimonio trabajador sin antecedentes, con una vida aparentemente normal. Sin embargo, la familia reveló un dato inquietante. Andrés, el padre, había estado recibiendo presiones y amenazas de una organización criminal para transportar la droga hacia el norte, un dato que cambia por completo el panorama del caso. De ser cierto, podría ser que Juan Pedro fuera víctima de una venganza, un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Es una posibilidad que no podemos descartar. Las piezas del rompecabezas, aunque incompletas, empiezan a encajar la investigación. A partir de este hallazgo se centró en la posibilidad de que Juan Pedro hubiera sido secuestrado por los narcotraficantes como una forma de presión para asegurar la entrega de la droga. Una teoría que, aunque terrible, cobra fuerza con cada nuevo detalle, y esas misteriosas paradas registradas por el tacógrafo podrían haber sido momentos en los que los secuestradores se acercaban al camión para comunicarse con Andrés o incluso para llevarse al niño. Efectivamente, la teoría del secuestro ofrece una posible explicación para esas paradas: 12 momentos de contacto, 12 puntos de encuentro entre el mundo de Andrés y el oscuro submundo del narcotráfico. Pero si Juan Pedro fue secuestrado, ¿por qué? ¿Qué buscaban los secuestradores? Un simple escarmiento. O algo más.
Las respuestas por ahora se esconden en la niebla del tiempo. La verdad, como un fantasma, se nos escapa entre los dedos. La teoría del secuestro por parte de los narcotraficantes es sin duda una de las más inquietantes, un niño usado como moneda de cambio en un mundo de violencia y oscuridad. Pero hay un detalle o una pieza discordante en este rompecabezas que nos obliga a detenernos y mirar con atención. ¿Te refieres a la pareja que varios testigos aseguran haber visto cerca del lugar del accidente un hombre alto de mediana edad y una mujer mayor que se identificó como enfermera? ¿Qué pintaban ellos en ese macabro escenario? Su presencia es sin duda uno de los mayores enigmas de este caso, según los testimonios. Esta pareja vestida con batas blancas se registró el camión tras el accidente y se marchó rápidamente con un bulto en sus brazos. Un bulto que según algunos podría haber sido el pequeño Juan Pedro. La imagen de esa pareja, moviéndose entre los restos del camión con la muerte y el ácido como telón de fondo, es escalofriante. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué se llevaron un bulto? Las preguntas se acumulan como las sombras en un bosque oscuro. Si estaban relacionados con el secuestro, ¿por qué no se llevaron también a los padres? Y si no lo estaban, ¿qué hacían allí? ¿Qué clase de personas se acercan a un accidente de esa magnitud para supuestamente robar? La policía investigó a fondo siguiendo la pista de una furgoneta Nissan Vanette blanca que también fue vista en el lugar del accidente. Se rastrearon más de 3.000 furgonetas que coincidían con la descripción. Pero la pareja, al igual que Juan Pedro, se esfumó sin dejar rastro. Es como si la tierra se los hubiera tragado, se desvanecieron en la niebla, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. Si analizamos fríamente las diferentes teorías, nos encontramos con un laberinto de posibilidades. Por un lado tenemos la teoría del secuestro que explicaría la presencia de la heroína, las amenazas al padre, y quizás esas 2 paradas previas al accidente. Pero ¿por qué llevarse el niño y dejar a los padres? No tendría más sentido si el objetivo era presionar a Andrés, secuestrar a toda la familia. Y la aparición de la pareja encaja en esta hipótesis. La presencia de la pareja nos abre un abanico de nuevas interrogantes. Si no eran secuestradores, ¿qué hacían allí? Podrían haber tenido un motivo que aún desconocemos. Algunos investigadores creen que la pareja podría haber sido oportunista, que vieron el accidente y aprovecharon la confusión para robar algo del camión sin saber que se estaban llevando a un niño. Robar en un camión cisterna accidentado y cargado con ácido sulfúrico, a riesgo de contaminarse o sufrir graves quemaduras. No parece la opción más lógica para un ladrón, ¿verdad? Cierto, es una teoría que tiene sus lagunas y la descripción de la mujer como enfermera que nos dice, apunta a un acto premeditado. Podrían haber estado esperando el accidente siguiendo el camión. ¿Y si no buscaban robar, qué? ¿Y si buscaban ayudar? ¿Y si Juan Pedro milagrosamente sobrevivió al accidente y la pareja, al verlo herido, decidió llevárselo a un lugar seguro? Es una posibilidad, aunque remota, si actuaron con buenas intenciones. ¿Por qué no se identificaron ante las autoridades? ¿Por qué desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué no entregar al niño a los servicios médicos? Es un enigma dentro de otro enigma, una espiral de misterio que nos atrapa y nos deja sin aliento. La desaparición de Juan Pedro es un agujero negro que absorbe la lógica y nos deja a la deriva en un mar de incertidumbres. Es como si la verdad se negara a ser revelada, como si un velo invisible protegiera el secreto de Juan Pedro. Es un caso que te deja pensando, ¿verdad? Un laberinto de pistas falsas, teorías contradictorias y personajes que aparecen y desaparecen como fantasmas. Tenemos todas las piezas del puzzle, pero no encontramos la forma de encajarlas. Exactamente, y eso es lo que hace que este caso siga vivo. Después de tantos años, nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones, a mirar más allá de lo evidente y a considerar todas las posibilidades por inverosímiles que parezca mal. Y si la clave para resolver este enigma no reside en lo que ocurrió después del accidente, sino en esas 12 paradas inexplicables antes. ¿Qué ocurrió en esos últimos 13 kilómetros? Podría ser que la respuesta a la desaparición de Juan Pedro esté oculta a plena vista en el registro del tacógrafo. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Estas 12 paradas son una anomalía, un grito silencioso en la fría lógica de los datos. Estaba Andrés siendo obligado a detenerse. Lo estaban siguiendo. Intentaba comunicarse con alguien. Quizás el tacógrafo nos esté susurrando un mensaje secreto, una pista que nos lleve hasta Juan Pedro. La pregunta es, ¿sabremos interpretarla? Tal vez la respuesta no se encuentra en complejas teorías de secuestros o en la enigmática pareja de la furgoneta, sino en algo más simple, algo que hemos pasado por alto. Es como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar, pero la aguja estuviera justo delante de nuestras narices. A veces la verdad se esconde en los detalles más pequeños, en las sutilezas que escapan al primer vistazo. Juan Pedro se ha convertido en un fantasma, en una sombra que persigue la memoria de España, su rostro congelado en el tiempo. En esa fotografía de la infancia nos recuerda la fragilidad de la vida, la crueldad del destino y la persistencia de misterio. Su caso nos recuerda que hay historias que se resisten a ser olvidadas, enigmas que desafían nuestra comprensión y nos obligan a aceptar que a veces no hay respuestas fáciles ni finales felices.
El niño de Somosierra nos invita a reflexionar sobre lo desconocido, a aceptar la incertidumbre y a no perder la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Y a ti te invitamos a que saques tus propias conclusiones, revisa las pruebas, analiza las teorías y adéntrate en las sombras de este misterio. Quizá tú seas quien encuentre la pieza que falta, la que finalmente complete el puzzle. Esperamos que esta inmersión en el caso de Juan Pedro te haya inspirado a cuestionar, a investigar y a no dar nada por sentado. Recuerda, a veces la verdad se encuentra donde menos la esperamos. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.